Nuestro Dios es un Dios perdonador. Si usted y yo reflexionamos, meditamos un poquito en nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra perdón es quizá una de las que mejor describe al Señor en su relación con el ser humano. Dios inventó todo un plan para que el ser humano pudiéramos acercarnos a Él. Y en su plan, nosotros que somos personas perversas, somos perversos, somos malos, estamos llenos de mentira, estamos llenos de engaño, somos avaros, somos feos, para que me entienda. Nosotros, estando en esa condición, tratábamos de acercarnos a Dios, pero la Biblia dice que ante el pecado Dios solo puede tener una respuesta y se llama ira, ¿sí? Y ahí hay todo un tema alrededor de la ira de Dios en la carta de los Romanos, porque literalmente Romanos nos da a entender que delante de Dios no podemos acercarnos en una condición pecaminosa, ¿sí? No se puede. Y la consecuencia del pecado es que Dios derrama su ira sobre nosotros, y la ira de Dios básicamente significa que somos exterminados, dejamos de existir. Pero a pesar de eso, Él quiso perdonarnos a través de una única puerta. La única manera como Dios puede perdonar al ser humano es a través de la única persona sobre la cual no hay pecado, y esa persona es Jesucristo. Usted y yo conocemos un poquito acerca de Jesús. Jesús, sin pecado, recibió sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios para que usted y yo pudiéramos acercarnos al Padre, ¿sí? En la cruz, cuando Jesús está arriba de la cruz, ya ha sido flagelado, ya tiene la corona de espinas, está clavado de pies y de manos, se acercan con Él y le ofrecen una esponja, la Biblia nos dice que con vinagre, que era una especie de calmante, ¿sí? Beber eso era como una manera de tener una última piedad con el condenado a muerte para que dejara de sentir todo el dolor que tenía. Y Jesús rechaza el vinagre, el vino porque quería estar totalmente consciente durante todo su sufrimiento en el Calvario, de manera que todo pecado pasado, presente y futuro de toda la humanidad recae sobre Jesús, humano, consciente de todo ese dolor y todo ese sufrimiento que está encima de Él. Y a través de ese sacrificio y a través de esa obra en esa cruz, todo pasado, todo pecado, todo temor, todo dolor, todo aquello ha sido perdonado a través de Cristo para nosotros. Y lo único que usted y yo necesitamos para recibir ese perdón es tomarlo a través de la fe. Esa es la maravilla del Evangelio, que reconocemos nuestra condición, reconocemos lo malo, los pecadores que somos, pero venimos a través de la fe en Jesucristo y decimos: Jesús, perdóname, con tu sangre límpiame, lávame. Y el Señor, en su misericordia, a través de la fe en Jesucristo, quita todo ese pecado de nosotros y nos libera del juicio de la ira de Dios que merecíamos. Ahora fíjese lo que dice 2 de Corintios, le dije primero, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús toma en sí mismo toda la oscuridad del pecado y derrotó cada uno de esos pecados que tú has cometido y cometes y estás cometiendo.
con la luz de su presencia. Jesús en la cruz gritó una pequeña frasecita que es muy significativa, que es consumado es. Esa palabra es muy peculiar que Jesús haya tomado justo esa frase, porque se utilizaba cuando los gladiadores en el circo romano estaban peleando, y finalmente cuando uno de ellos vencía al otro, él gritaba justamente esa frase: consumado es. No es una frase que describe, ay, por fin ya se acabó. Más bien lo que significa es: soy un vencedor y lo logré. Entonces Jesús en la cruz, él grita: lo logré, consumado es. Y lo que significa es que todos los pecados del hombre y la mujer de todas las generaciones son perdonados a través de Jesucristo. Quienes hemos conocido a Jesús hemos experimentado esta realidad y se llama el perdón de nuestros pecados. Si usted ha conocido a Jesús verdaderamente, usted ha experimentado el perdón de sus pecados. Pero para que ese perdón sea recibido por mí, yo necesito pasar a través de una pequeña rendija que se llama confesión. Para que yo pueda recibir el perdón de Dios y yo sea verdaderamente libre de todo aquello que yo he hecho y pensado y deseado, yo necesito pasar a través de esa rendija. Es como una coladera, tiene que llegar por ahí. No hay otra manera de recibir el perdón de Dios y se llama confesión. Yo vivo en pecado, pero entonces confieso mis pecados y recibo el perdón de Dios para mi vida. Ahora, ¿qué es la confesión? La confesión es la exposición de nuestras vidas a la luz redentora de Cristo con el fin de ser perdonados y rescatados del pecado y de sus efectos temporales y eternos. Estuvo muy larga esta y salió como que con mucho café, entonces se la voy a decir otra vez. Confesión es la exposición de nuestras vidas a la luz redentora de Cristo. Confesar es exponer mi vida a la luz. Estaba en oscuridad y necesito que la luz de Cristo entre a mi vida. Lo confieso, expongo mi vida para que pueda ser perdonado y rescatado del pecado y sus efectos. Y sus efectos son temporales y eternos. Ahora, los efectos eternos usted y yo los entendemos porque desde que éramos niños nos decían que si nos portábamos mal nos íbamos a ir al infierno. O sea, usted se lo conoce. Y cuando le compartimos el evangelio a alguien, si seguimos un método, uno de los métodos de compartir el evangelio es: si hoy tú estuvieras delante de Dios y te preguntara, ¿por qué puedes pasar y estar la eternidad conmigo? ¿Qué le contestarías? Es decir, cuando compartimos el evangelio, el elemento de la eternidad está ahí presente. Porque en el corazón del ser humano está la incertidumbre de decir: si me muero hoy, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Ahora, el asunto es que el perdón de nuestros pecados tiene implicaciones eternas, pero también tiene implicaciones temporales. No solo pedimos perdón y somos liberados de nuestro pecado para estar en el cielo. Digo, sí lo hacemos y vamos a estar en el cielo. Pero la otra razón por la que confesamos nuestros pecados y pedimos el perdón de Dios para nuestras vidas es que entendemos que a través de eso nuestra vida, aquí y ahora, es y va siendo liberada de muchas cosas. Y esa libertad de la cual le quiero hablar hoy solo se obtiene a través de la confesión de nuestros pecados. Ahora, la confesión no es una terapia psicológica. Sí. Porque alguien puede decir: pues voy al psicólogo y le platico todo lo que soy y todo lo que tengo y finalmente es liberador para mí, ya me siento mucho mejor. Bueno, la confesión tiene un efecto todavía más profundo que el simple hecho de sacar algo y liberarme. ¿Sí? No es una terapia psicológica porque no exponemos nuestros secretos buscando una respuesta, sino la liberación de nuestro pasado a los pies de la cruz.
No es una terapia psicológica porque la confesión a nuestro Dios implica un cambio en nuestra relación con Dios. Y además la confesión es un medio de sanidad y transformación para nuestro espíritu. Cuando usted y yo practicamos la confesión delante de nuestro Dios, nuestro corazón es transformado, nuestra vida es transformada. Lo dije hace un momento, no confesamos nuestros pecados solo para ir al cielo. La salvación del infierno está implícita al confesar nuestros pecados, pero la salvación que Dios ofrece es mucho más profunda y tiene implicaciones aquí. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Quiere decir que la salvación es un tesoro del cual debemos ocuparnos. Y no voy a meter en detalles acerca de la salvación, pero quiero profundizar en esta idea de ocuparnos. Yo no sé si usted ha comprado o tiene en su casa alguna alhaja muy valiosa, ¿sí? Un anillo, una pulsera, una cosa de un metal muy caro, de oro, con piedritas, cosas así muy costosas. Si no la cuida y la deja arrumbada ahí, ¿qué le va a pasar? Va a estar brillante y bonita como siempre, ¿verdad? Especialmente en nuestra ciudad, llena de humedad. ¿Dónde está Marco? Hablando de humedad, échanos la mano con el clima, ¿no? Porfa. ¿O soy yo nada más que traigo esta cosa? Si usted tiene un tesoro, algo muy valioso, y lo deja, un reloj muy, muy caro, por más caro y bonito que esté, si lo tiene arrumbado o guardado, eventualmente se le va a oxidar, se va a poner feo, se va a poner oscuro. Y así es la salvación también. Es un tesoro que Dios le ha dado a usted y a mí, del cual tenemos que ocuparnos, tenemos que prestar atención. La confesión, entonces, es la ruta certera que el creyente puede seguir para llegar a ser como Cristo. ¿Usted quiere ser como Jesús? Debe y debo practicar la confesión. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces quiere decir que hay una ruta que yo debo de seguir, y la confesión es esa rendija, es esa herramienta, es eso que no se hace una vez en la vida, se hace una tras otra vez delante de nuestro Dios, buscando recibir el perdón y el beneficio de la liberación de nuestros errores y de nuestros pecados. Ahora, aquí viene la pregunta buena el día de hoy. La pregunta es: pastor, ¿delante de quién yo debo confesar mis pecados? Porque esto, pastor, suena bonito cuando yo veo delante del Señor, pero yo no voy a confesar mis cosas delante de nadie. Es algo entre Dios y yo, ¿verdad que sí? Sí, porque eso suena como a ir con el Padre a confesar mis pecados y que me diga: ¿alguien hizo penitencia alguna vez? Yo no sé qué dan de penitencia. ¿No? ¿Nadie? Rezar Padres Nuestros, ¿qué más? Aves Marías. No sé. No pecaban tanto, nada más les llegaba hasta ahí. Hugo, la confesión es un asunto privado entre Dios y yo, ¿verdad? Bueno, sí y no. Sí, porque para recibir el perdón de nuestros pecados necesitamos venir delante de Dios y confesarlo. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo
en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Timoteo dice, sí, efectivamente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este asunto de confesión primeramente es delante del Señor. Pero fíjese lo que dice Santiago 5:16. ¿Está ahí? Lo lee conmigo en voz alta, por favor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese, todos conocemos la última frase de ese versículo, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho, y la tomamos incluso como, pues, vamos a orar porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero la primera parte de ese versículo no nos agrada del todo, ¿cierto? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Resulta que en el tema de la confesión, tanto la confesión privada hacia Dios como la confesión con uno de mis hermanos es bíblica. Y en ambas situaciones, Dios nos llama a practicarlas. Las dos enseñanzas están en la Escritura y ninguna puede excluir a la otra. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil la disciplina de la confesión? De lo que estoy hablando el día de hoy es que, como un recurso espiritual que usted y yo debemos usar, la confesión es algo que debemos poner en práctica. ¿Por qué es tan difícil confesar y confiar en alguien para confesarle nuestros errores? Número 1, porque consideramos que la comunidad cristiana es una confraternidad de santos en vez de una confraternidad de pecadores. Es la primera razón. Porque pensamos que en la iglesia todos son tan buenos y tan perfectos y tan excelentes en su estilo de vida y en su forma de ser, que cómo es que yo voy a acercarme con alguno de mis hermanos a decirle que tengo algún tipo de lucha, si se supone que ahora que estoy en Cristo no debo de tener nada de eso. Llegamos a pensar que todos los demás están mucho más avanzados en la santidad y que no luchan con las situaciones con las que nosotros luchamos. Llegamos a pensar, ¿cómo voy a acercarme con Memo y a compartirle una lucha y un problema personal si él es Don Memo? Si él canta y nos dirige en adoración y cada domingo él, cuando está ahí, se ve piadoso y lleno del Espíritu Santo. Seguramente él es mucho más santo que yo y me va a poner una regañiza porque cómo es que estoy viviendo en esta condición. Algunos de nosotros no estamos acostumbrados a exponer nuestros fracasos y faltas delante de los demás. Porque en este juego mundano de poder se trata de quién es mejor, quién es más importante, quién es más influyente y quién tiene menos fallas. Y ese estilo de vida lo trasladamos a cualquier esfera de nuestra vida. ¿Cómo me voy a acercar con Adrián? ¿Cómo voy a acercar con Belén y le voy a decir que estoy luchando? No, eso es mío y de nadie más. Y por lo tanto, el cristiano llega a un punto en el que vive una vida falsa, escondido y experto en practicar la hipocresía. Dígale en tono de broma, obsérvelo, en tono de broma, al que está junto a usted, dígale hipócrita. El pastor dijo que eras experto. Se lo dije, es en tono de broma. Sí, se me quedaron viendo como, pastor, no nos diga eso. No, es broma. Pero considera lo siguiente, el pueblo de Dios es una confraternidad de pecadores. Mire, ¿quién de nosotros es perfecto? ¿Quién de nosotros es completamente santo? ¿Quién de nosotros no pecó? ¿Qué hora es? Son las 12:20 del mediodía. En las últimas 12 horas con 20 minutos que lleva este día, ¿cuántos de aquí pueden decir yo no he cometido un solo pecado? Ni Marco.
Bueno, ni Marco, mi hijo, el chiquito. Bueno, ni Gabriel, que es el más chiquito. El pueblo de Dios es una comunidad de pecadores. Y de acuerdo a lo que dice Santiago, somos llamados a confesar abiertamente nuestras necesidades ante nuestros hermanos en Cristo. Somos pecadores en conjunto y luchamos, esto hay que decirlo con una voz muy alta, luchamos con las mismas situaciones, tenemos los mismos problemas y muchas veces enfrentamos a los mismos pecados, en mayor o menor grado, pero todos hemos enfrentado alguna vez, todos los hombres hemos enfrentado durante nuestro día a día, en la última semana, dificultades en la cuestión de atracción sexual y la lucha y el manejo de nuestra vista. Todos nosotros en algún momento hemos luchado con la codicia, con la avaricia, con la oportunidad de tomar algo que no es nuestro. Tenemos las mismas luchas. Somos pecadores. Díganlo en voz alta. 1, 2, 3. Soy pecador. Pero a través de la confesión se pone en movimiento el poder sanador de Dios para su pueblo. No me pregunte por qué, porque esto es un invento de Dios. Pero Dios diseñó la iglesia así, para que a través de la confesión a Dios y a uno de nuestros hermanos, Él empiece a traer sanidad y liberación a nuestras vidas. Fíjese, va un poquito más allá. Vea lo que dice Juan capítulo 20, versículo 23. Le leo desde el 22. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el verso 23 dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. En otras palabras, a quien tú perdones, va a ser perdonado. Y a quien tú no perdones, no va a recibir perdón. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Es un acto profético del Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles que describe una unción muy particular que Dios le ha dado a su iglesia, de traer sanidad al corazón de su pueblo a través de la confesión y el perdón dentro de su pueblo. Dios nos dio el ministerio de liberar a otros de sus cargas. La confesión privada, la confesión que hace usted en su cuarto cerrada la puerta, tiene su lugar. Todo mundo, cualquier persona, tenemos un acceso hacia la cruz sin necesidad de que ninguna persona sea nuestro intermediario. Si usted se mete a su cuarto, cierra la puerta y empieza a buscar al Señor y le confiesa y le adora y le busca, Dios está ahí disponible, listo para atender su petición y su oración. Usted no necesita de nadie más que venga y ore por usted. No necesitamos de nadie para acercarnos a Dios excepto a Cristo. Usted cree en Cristo, usted puede acercarse a Dios. Quienes hemos buscado a Dios de forma privada, hemos experimentado el perdón de Dios y la liberación del pecado y experimentamos la misericordia de Dios para nosotros. Sin embargo, y escuche bien, porque aquí es donde entra la importancia de la confesión. Algunos hemos experimentado que hay áreas de nuestras vidas que, a pesar de que está usted en Cristo desde hace mucho tiempo, de que yo estoy en Cristo desde hace mucho tiempo, no he logrado experimentar una redención completa en esa área de mi vida. No porque Dios sea ineficaz, sino porque no hemos querido seguir el camino trazado por Dios de buscar ayuda de nuestros hermanos para ser sanados. Lo voy a decir otra vez. Algunos de nosotros, usted llevo en Cristo mucho tiempo, le he buscado, sirvo, trabajo en la iglesia, estoy comprometido con el Señor. Y sin embargo, al hacer un examen personal, yo puedo ver que hay ciertas áreas de mi vida que yo conozco, ni siquiera están ocultas a mi entendimiento. Yo sé que hay 1 o 2 o 3 pequeños departamentitos de mi corazón que alguien puede decir, pero son insignificantes, no le hago daño a nadie, nadie se da cuenta, nadie sabe, pero es un área de pecado en mi vida
que está ahí y que no he podido vencer. Esa situación, Dios puso la bendición de la confesión y la oración unos por otros para poder tener sanidad y liberación. No es que Dios sea ineficaz y Él no pueda redimir completamente mi corazón, sino que Él ha permitido que la iglesia funcione como funciona para poder recibir sanidad. Algunos hemos retenido voluntariamente esos pecados, hábitos o errores y hemos orado muchas veces. Mire, voy a hacer una lista de cosas que pueden ayudarnos a distinguir si nos encontramos en esa condición. ¿Hay alguna situación en tu vida por la que has clamado por perdón una y otra vez pero no te sientes liberado? ¿Has temido en alguna ocasión que Dios no escucha tu oración buscando perdón? ¿Sientes que falta algo en tu proceso de perdón pero no puedes sentirte perdonado? A veces llegamos a sentir que no somos dignos de la gracia perdonadora de Dios, o que el perdón de los pecados es solo un ticket para ir al cielo que no tiene efectos aquí en la tierra. Si tú sientes alguna de esas cosas, es probable que Dios está dándote la oportunidad de buscar ayuda de Él a través de alguno de tus hermanos. La iglesia de Inglaterra tiene un librito que ellos siguen. Es una idea, yo creo que de ahí surgió el tiempo con Dios. Es un librito que se llama el libro de oración común. Es un libro que tiene oraciones para la mañana y en la noche, y tiene algunos pasajes que se lee durante el día, y está hecho para que las familias y los creyentes lo usen en su día a día. Y dice, el libro de oración común dice: si hay alguno que a través de los medios de la oración y de la búsqueda de Dios no puede aquietar su propia conciencia, sino que requiere más consuelo y consejo, que acuda a alguno de los ministros de la palabra y le exponga su dolor. En otras palabras, se nos da, durante muchos años se nos ha dado el consejo en la iglesia, que si hay una situación en tu vida en la que no logras sentir la mano redentora de Dios completamente, te acerques con alguno de tus hermanos o con un ministro del Señor y te expongas delante de Él para recibir sanidad en esa área de tu vida. Dios nos ha dado a usted y a mí, a nuestros hermanos, para que en ciertos momentos, cuando los necesitamos, ellos tomen el lugar de Cristo. Déjenme decirlo con cuidado. Y a través de ellos, como un instrumento de Dios, usted y yo podamos recibir perdón y restauración. No dije que vamos a hacer a alguno de nuestros hermanos como Cristo, pero hay ocasiones en las que yo necesito a Dios y solo lo voy a encontrar a través de la oración de alguno de mis hermanos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es un instrumento de Dios para bendecir a sus hermanos. Usted, míreme, usted es un instrumento de Dios. Usted es un sacerdote. Usted es un siervo de Dios que está usted aquí para bendecir y afirmar la vida de sus hermanos alrededor de usted. Ahora voltee con alguien que esté un poquito más lejos de usted, mírelo a los ojos. Esa persona es un instrumento de Dios para bendecirle a usted. A quien haya visto, alguno me vio a mí, alguno vio a alguien más. Él o ella es el instrumento que Dios ha puesto alrededor de usted y cerca de usted para bendecirle. De la misma manera que escuchamos la palabra de Dios a través de un predicador, o sea, usted no escucha a Cristo hablar aquí, usted escucha a un predicador, y ese predicador es usado por Dios para hablarle el consejo de la palabra de Dios, y usted escucha la voz de Dios a través de lo que se predica, espero. De la misma manera que usted va con alguno de sus hermanos y le pide un consejo sobre alguna situación, y muchas veces usted escucha a Dios a través de las palabras de Ricardo,
De la misma forma, Dios usa a nuestros hermanos para tomar la posición sacerdotal de escucharnos y ministrarnos el perdón. Aquella persona que confiesa sus luchas con otro de sus hermanos sabe que ya no está solo en esa lucha. Ha decidido salir de la oscuridad en la presencia de Dios y de su hermano. Aquella persona que tiene el valor de ir con alguno de sus hermanos y decirle: tengo un problema, necesito ayuda. Ha decidido salir de esa lucha secreta y ha decidido exponer su vida y su corazón a la luz de Cristo en compañía de su hermano. Cuando yo tenía alrededor de 13 años, según mi recuerdo, fue más o menos la edad a la que yo fui por primera vez expuesto a material pornográfico. Mi familia y yo nos congregamos en una iglesia desde que yo tenía casi 6 años. He vivido en la iglesia toda mi vida. Por eso cuando termine el culto no me quiero ir, porque todo el tiempo estuve en la iglesia. Y yo he estado sirviendo en un grupo de alabanza desde que tengo como 8 años. Yo aprendí a tocar un instrumento creo que a los 8 años. Pero a partir de los 13 años, la pornografía se convirtió en una lucha personal oculta. Nadie sabía, nadie se daba cuenta. Vivía consumiéndola y asistiendo fielmente a la iglesia. Fielmente, porque yo era el que llegaba, el culto empezaba a las 10 y yo llegaba a las 8:30. Sí, desde entonces he sido así medio exagerado. Pero no fue hasta que tuve el valor de ir con alguien y confesarle la lucha que pude empezar a vivir temporadas cada vez más extensas de victoria ante ese pecado. Nuestra iglesia tiene una herramienta, un par de herramientas que se tratan justamente de eso. Y no animamos, esas herramientas usted la conoce, se llaman Contracorriente y Aguas Vivas. Y no animamos a la gente a asistir a Contracorriente porque querramos tener números, ¿sí? Porque querramos tener éxito en ese ministerio. Los animamos porque creemos que en nuestra iglesia ese es el lugar donde podemos recibir sanidad y liberación de pecados y situaciones que han permanecido en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, tanto que ya nos habituamos a ellos, pero de los cuales Dios quiere liberarnos. Confesar no es sencillo. Confesar verbalmente es de valientes y muchos de nosotros no somos tan valientes. Pero si usted batalla en confesar, le puedo hacer una recomendación: escriba. Escriba, tome tiempo para escribir aquellas faltas, aquellos errores, aquellos pecados que Dios traiga a su mente. Es un buen ejercicio que conviene hacerlo de vez en cuando en su vida espiritual, en el afán de hacer un análisis y un examen profundo de su corazón. Escriba las faltas que haya cometido y después de ello, tenga el valor de ir con un hermano fiel, santo y maduro y darle esa hoja. Expóngase de esa manera delante de alguno de sus hermanos. Y una vez que lo haga, ore pidiendo perdón por esa lista de cosas que usted haya anotado en esa hojita. Y permita que su hermano ore por usted, hablando perdón sobre su vida. ¿Cómo le hacemos para confesar nuestros pecados? Bueno, lo primero es que hay que hacer un examen de conciencia claro. Haga un examen de conciencia. Haga un inventario honesto, real de su vida. No evada cosas. Somos buenos para evadir cosas. No lo haga. Al pedir perdón a Dios, evite hacer confesiones generales. Evite esta idea: Señor, tú conoces todos mis pecados, así es que te pido perdón por todos ellos. No haga eso. Digo, sí, el Señor sí perdona, pero es bueno hacer un examen profundo. Al confesar sus pecados, exprese
o tome la posición de tristeza en su corazón. Tristeza no es un sentimiento. Tristeza es un aborrecimiento por el pecado y un profundo reproche por haber ofendido el corazón de Dios. Es más que un sentimiento, es un repudio hacia el pecado. Entristézcase. Dele un codazo al que tiene al lado, dígale, entristécete. Y la tercera cosa es determine que a partir de ese momento va a evadir y hacer a un lado los pecados. ¿Así se confiesa, pastor? ¿Sí? Así de fácil. Examen, tristeza, determinación. Sencillo. ¿Sabe por qué es sencillo? Porque este asunto del perdón de pecados, a Dios no lo necesitamos convencer de que nos perdone. Solo espera que confesemos. Es como cuando usted se da cuenta de que alguno de sus hijos es una travesura. ¿Alguna vez ha pescado usted a uno de sus hijos o sobrinos haciendo una travesura? Y eso no es cierto que ya sabe que lo hizo. Y algunos hasta les decimos, tu nariz se pone verde cuando me dices mentiras. Y está verde, verde, mira nada más. Y se inquieta, ¿no? El niño dice, ¿cómo supiste? Agustín hace poquito le dije a mi mamá, ¿cómo le haces? Tienes ojos abajo de la mesa. No, usted y yo sabemos cuando nuestros hijos han cometido un error. ¿Y a poco usted cree que Dios no sabe? Pero ¿por qué llamamos a nuestros hijos a la confesión y a las cuentas? Porque entendemos que es el camino para que él o ella adquieran responsabilidad. Y Dios ha trazado esta ruta para que usted y yo no adquiramos responsabilidad, recibamos sanidad y liberación. Ahora, confieso delante de Dios, pero a veces necesito acercarme con alguno de mis hermanos y confesar también. La pregunta, ¿a quién me acerco? Si es que volteo y veo y digo, Alberto, no. Ok, no, Tomás, no, pues bien joven, míralo. ¿Qué me va a decir él a mí? ¿Con quién me acerco? Difícil decisión. Hay personas que no son confiables porque no saben guardar una confidencia. Hay personas que no van a ser capaces de escucharnos porque al conocer nuestros bajos secretos se van a horrorizar ante las cosas malas que hace la gente buena. Hay personas que no entienden el valor de la confesión y a lo mejor son confiables, pero al tratar de hablarles de ello nos dicen, tranquilo, no pasa nada, ya, vete. ¿Cómo saber a quién acudir? Ora. Pídele a Dios un hermano o una hermana fiel y madura en quien tú puedas confiar para confesarte cuando sea necesario. Si no puedes hablar de una situación en particular, acércate con alguno de tus hermanos y dile, necesito confesar algo, pero es tan fuerte que no lo quiero hablar. Y permite que ese hermano o hermana empiece a hacerte preguntas que tú puedas responder con un simple sí o no, y a través de eso tú puedas recibir liberación. En su boletín está la siguiente parte de lo que voy a decir. Ahora sí todos agarraron boletín. Yo necesito confesar mis pecados con alguien. Yo, Hugo, su pastor, aquí en la iglesia. Hay ocasiones en las que yo he cometido errores y yo necesito a alguien que me escuche. Yo digo que usted también lo necesita. Ante esa necesidad, ¿a quiénes acudir? Pues a nuestros hermanos que están aquí junto a nosotros. Entonces, en su hoja está una serie de instrucciones. Yo le anoté ahí consideraciones al recibir una confesión. Y lo anoté ahí para que lo guarde usted, lo tenga ahí usted en su Biblia, en su bolsa, en su archivo, en donde sea. Y cuando alguno de sus hermanos se acerque con usted y le diga, Marco, necesito ayuda, usted sepa qué hacer y cómo actuar. Consideraciones al recibir una confesión. Cuando alguno de sus hermanos le considere a usted un hombre o una mujer maduros y fieles y santos y necesiten recibir sanidad de Dios a través de su vida, usted debe considerar estas cosas. La primera de ellas, vive a los pies de la cruz.
para poder estar listo para este ejercicio, usted debe ponerlo por obra. Usted debe ser un hombre o una mujer que no tiene pecados ocultos y que ha entendido el principio de la confesión y de la santidad en su vida. Y eso es indispensable, pues te capacita para escuchar a otros. Cuando tú pones en práctica la vida en santidad con ayuda de tus hermanos, eso te capacita a ti también para escuchar a otros, porque reconoces que en ti mismo viviste los horrores del pecado y puedes escuchar las peores cosas de las mejores personas y no te va a afectar. Sí, porque hoy aquí nos vemos bien guapos. Un amigo me dijo una vez, la gente pone su mejor cara delante del pastor. Esa es la razón por la que yo cuando le voy a visitar le hablo por teléfono y le digo, oiga, quiero una cita con usted, ¿me recibe en su casa? Sí, pues le doy chance. Estoy bromeando, pero es la verdad. Cuando el pastor se acerca con nosotros, y es una tendencia natural, cuando mi pastor se acerca conmigo, me pongo guapo. Por cierto, que va a venir en estos días. Me pongo guapo, me peino, arreglo a Agustín, lo pongo bonito, lo siento en su lugar, ¿verdad? Le dijo, no te muevas. Pero algunos de nosotros, mejores personas, usted no sabe las peores cosas que hemos hecho. Bueno, para poder escuchar, usted necesita vivir al pie de la cruz. La segunda cosa, usted necesita vivir en el Espíritu. Ello te capacita para guardar la información que te confiesan. Cuando alguien confiesa un pecado contigo, entiendes que no te está confesando lo malo que hizo solamente. Está compartiendo contigo un dolor y una experiencia difícil. Y tu responsabilidad es escuchar y valorar el tesoro que te está dando. El tesoro no es el pecado, escucha bien. El tesoro es la confianza que está teniendo en ti de hablar su dolor contigo. Y la única manera como tú y yo valoramos eso es cuando vivimos en el Espíritu. Número 3, no puedes bajo ninguna circunstancia usar la información que tu hermano te confiesa como un elemento de dominio sobre él. Al escuchar una confesión nos convertimos en la herramienta de sanidad de Dios para nuestros hermanos, así que lo que te digan no te pertenece. Si te dicen algo, no es tuyo, no te pertenece a ti. No tienes bajo ninguna circunstancia el permiso para usar lo que te dijeron para controlar a la persona que te lo acaba de confesar. Número 4, ora. Ora con regularidad. Ello va a hacer evidente a Dios en ti. Te otorga a ti el don de discernimiento. El Espíritu Santo está activo en ti para bendición a tus hermanos en cualquier situación, especialmente cuando alguien viene y te confiesa algo. Número 5, disciplínate a estar tranquilo al escuchar una confesión de alguno de tus hermanos. Porque somos muy bonitos, pero a veces luchamos mucho. Y algunos decimos, ¿qué? Bueno, evite el ¿qué? Escuche y calle. Y evite reacciones. Su hermano está luchando increíblemente para poder dar el paso de buscarlo. Y espera que usted sea digno de esa confianza. Disciplínese a escuchar. Tranquilo, el momento de la confesión exige silencio y prudencia. Si no hay detalles, no busque detalles que sean innecesarios o inapropiados. Para él es una lucha venir y expresarlo así. Y hay vergüenza y hay dolor al tener que expresar esto. Entonces escuche y calle. Número 6, durante la confesión mantente orando de manera interna e imperceptible. Si alguno de tus hermanos se acerca contigo y te dice quiero confesarte algo porque necesito que Dios me ayude, escucha y ora. Y al finalizar, y esto es importante porque esto cierra el círculo de la sanidad, ora por esa persona. Toma autoridad y habla el perdón de Dios sobre esa persona. Tú no lo perdonas, pero al final es bueno que tú te acerques con alguien, ven, y ores
por Él y declares: yo declaro el perdón de Dios sobre tu vida. Porque solo el escuchar esa frase trae paz a su corazón. La disciplina de la confesión pone fin a la vanidad. ¿Sabe? En las iglesias a veces somos muy vanidosos. Aquí no, pero en otras sí. ¿Sabe? Llegamos orondos, grandes, hinchados a la iglesia porque soy el pastor, porque soy el que va a dirigir, porque soy el bueno aquí, el comprometido, y estoy grandote. Bueno, la confesión, la práctica de la confesión pone fin a ese estilo de vida de vanidad. Dios creó la iglesia como un lugar donde tenemos la capacidad de confesar la fragilidad humana con el fin de conocer profundamente la gracia de Cristo. Iglesia, al igual que el retiro, al igual que el ayuno, al igual que la meditación en la palabra, la disciplina de la confesión debe ser parte de nuestro día a día.